Esta es la clase número 25 y ha sido grabada el día 18 de abril de 2020. Recordarán ustedes que en la clase pasada obtuvimos las relaciones de recurrencia para las funciones de Bessel a partir de la función generadora de las funciones de Bessel, y las relaciones de recurrencia resultaron ser estas dos. Me gustaría recordarles que las relaciones de recurrencia que nosotros vamos a encontrar a partir de las funciones generadoras son unas ecuaciones que involucran a tres funciones de Bessel consecutivas. Por ejemplo, aquí vemos la función de orden n-1, la función de orden n y la función de orden n más 1, y lo mismo en la segunda ecuación, la función de n-1, la función de orden n y la función de orden n más 1. Recuerdan ustedes que la función generadora es una función de x y de t. Y entonces, pues podemos, después de obtener la derivada con respecto a x y con respecto a t, obtener estas dos relaciones de recurrencia. Cuando obtenemos la derivada con respecto a t, obtenemos esta relación de recurrencia, y cuando obtenemos la derivada con respecto a x, obtenemos una relación de recurrencia en donde aparece la derivada de la función correspondiente, que en este caso sería la función de Bessel de orden n. Bueno, el siguiente paso que nosotros teníamos que tomar es obtener la ecuación diferencial. Entonces, lo que les decía yo es que imagínense que alguien viene y nos dice: existen unas funciones z de x que satisfacen estas relaciones de recurrencia. Fíjense que estas relaciones de recurrencia en z son exactamente las mismas que teníamos nosotros acá arriba. Aquí el caso es que no sabemos qué funciones son. Lo único que sabemos es que son funciones de x y que satisfacen estas relaciones de recurrencia. Les he puesto números a estas ecuaciones porque vamos a hacer operaciones con ellas. Entonces nos vamos a referir a la ecuación número 1, a la ecuación número 2 y así sucesivamente. Entonces nos dicen: tenemos estas funciones z de x que satisfacen estas ecuaciones de recurrencia. ¿Qué ecuación diferencial satisfacerían? Bueno, entonces lo que yo les decía es que las relaciones de recurrencia tiene cada una aparecen tres funciones de orden sucesivo: n-1, n y n más 1. Y en la ecuación diferencial solamente aparece una función de un orden. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar estas dos ecuaciones para eliminar zn-1 y zn más 1 y encontrar la ecuación diferencial. Y en el proceso, para hacer eso, pues vamos a tener que obtener la derivada de una de estas ecuaciones para poder despejar la función zn y sus derivadas. Entonces vamos a proceder. Tenemos que deshacernos de zn-1 y de z más 1. La forma de estas ecuaciones nos sugiere lo que hay que hacer. Entonces, cada paso que vamos a ir haciendo va a estar dividido por estas líneas rojas y nos vamos a ir refiriendo a las ecuaciones por número. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Al sumar esas dos ecuaciones, pues nos vamos a deshacer de zn más 1. Entonces, a la hora que la sumamos, el resultado de la suma de la ecuación 1 con la ecuación 2 es esto que está aquí. z1 más z1 nos da 2 veces z1. Zn más 1 menos zn más 1 se cancela. Y luego nos queda este término 2n entre x por zn más 2zn', que es este. Vemos que todo está multiplicado por 2, entonces dividimos la ecuación entre 2 y nos quedamos con esta ecuación
que sería el resultado de sumar la ecuación 1 con la ecuación 2, y a la que le hemos puesto el número de ecuación 3. Bueno, ahora en vez de sumar la ecuación 1 con la ecuación 2, a la ecuación 1 le restamos la ecuación 2, y entonces vemos qué pasa. A la hora que la ecuación 1 le restamos la ecuación 2, nos deshacemos de zn-1 nos deshacemos de zn-1, y zn más 1 menos zn más 1, pues nos da zn más 1. Luego aquí está el mismo término 2n entre x por zn menos 1 y menos 2zn'. Al igual que en el caso anterior, teníamos toda la ecuación multiplicada por 2, la dividimos entre 2 y obtenemos este resultado de aquí. Ahora fíjense, hacemos un truco que generalmente en estos ejercicios va a ser el truco clave, ¿sí? Y el truco clave es el siguiente: recordar que las relaciones de recurrencia lo que expresan es una relación entre tres órdenes consecutivos de las funciones. Entonces, esos órdenes consecutivos de las funciones los podemos escribir como se nos dé la gana, siempre y cuando sean consecutivos. Entonces, fíjense, la ecuación 4 la he vuelto a escribir abajo como la ecuación 4a, pero lo que he hecho, he cambiado los órdenes. Fíjense, aquí teníamos el orden n y el orden n más 1, y en esta de aquí abajo tenemos el orden n menos 1 y el orden n. La relación es exactamente la misma, nada más que está expresada con los órdenes, un orden inferior al que teníamos acá arriba. Entonces, fíjense, aquí teníamos zn más 1, aquí tenemos zn. Aquí teníamos n, aquí tenemos n menos 1. Aquí teníamos zn, aquí tenemos zn menos 1. Aquí teníamos zn, aquí tenemos zn menos 1. Estas dos ecuaciones representan exactamente lo mismo, nada más que en algún momento vamos a necesitar usar una ecuación de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues sustituimos la ecuación 3 en la ecuación 4a. La ecuación 3 lo que nos da es zn menos 1, y la ecuación 4a pues tenemos zn menos 1 y zn menos 1. Y fíjense que al hacer esa sustitución dejamos todo en términos de zn, que es lo que queríamos inicialmente, ¿sí? Dejar todo en términos de zn. Entonces, al sustituir esta ecuación 3 en esta ecuación 4a, dejamos todo en términos de zn, y ya lo que resta pues es hacer talacha. Entonces, vamos sustituyendo en la 4a. La 4a dice que zn es igual a n menos 1 entre x, por zn menos 1. Zn menos 1 es esto que está aquí, pues lo sustituimos aquí. Menos, este menos que está aquí es este que está aquí, la derivada de zn menos 1. Pero zn menos 1 es esto, entonces calculamos la derivada de esto y la ponemos a continuación. Y esta es lo que yo calculé para la derivada de zn menos 1 expresada de esta manera. Entonces, fíjense, realmente ya hemos terminado el problema. Aquí tenemos una expresión matemática que hemos deducido de las relaciones de recurrencia, en donde solamente aparece la función zn. Lo que nos resta por hacer es, hacer el álgebra y ver qué pasa. Entonces, empezamos a hacer el álgebra. Para deshacernos de los denominadores, multiplicamos todo por x cuadrada, y entonces el lado izquierdo de la ecuación nos queda x cuadrada por zn. Luego multiplicamos este término por x cuadrada, entonces nos va a quedar n menos 1 por n. Por x cuadrada se cancelan estas x con la x cuadrada, zn. Más
n más 1 por una x, porque la otra se cancela con esta, zn'. Luego menos, este menos que está aquí es el mismo que está acá. No es que sea menos menos, es nada más como cambiamos de renglón, pues ahí le puse el menos, pero es el mismo menos. Y entonces hacemos las cuentas aquí, estamos multiplicando por x cuadrada, esta x cuadrada se va y entonces nos queda menos x, nx por zn', luego aquí nos queda más n por zn, y luego aquí nos queda este menos, hace este más menos, y acuérdense que estábamos multiplicando por x cuadrada, entonces nos queda este término de ahí. Entonces, pues escribimos esta ecuación, desarrollamos los paréntesis y entonces nos va a quedar x cuadrada zn igual a n por zn menos n por zn más n por x por zn' menos x por zn', luego menos nxzn', que es este término, más nzn, que es este término, menos x cuadrada zn', que es este término. Y entonces, pues ahora agrupamos los términos comunes, y los términos comunes vamos empezando con aquellos que tienen zn. Es x cuadrada zn, aquí está, y luego encontramos este de aquí que lo pasamos al lado izquierdo como menos n cuadrada zn, es este de aquí. Luego este de aquí que lo pasamos al lado izquierdo como más nzn, es este de aquí. Luego este de aquí que lo pasamos del lado izquierdo como menos nzn, que es este de aquí. Y ya tenemos tachados todos los términos en z. Ahora vamos a escoger los términos en zn'. Entonces los términos en zn', pues el primero que escribimos es este, que al pasarlo del otro lado pasa como más xzn', que es este. Luego el segundo que pasamos fue este de aquí, que pasa del otro lado con signo negativo, que es este de aquí. Luego pasamos este, que pasa del otro lado con signo positivo, y ya están todos los que multiplican a zn'. Y luego finalmente nos queda este término que pasa del otro lado con signo positivo, que es este que está aquí. Ahora hacemos las simplificaciones apropiadas para el caso. Se van a cancelar varias cosas. Por ejemplo, estos dos términos se cancelan. Estos dos términos de aquí se cancelan. Y entonces, a la hora que hacemos eso, pues la ecuación nos queda de esta manera. X cuadrada menos n cuadrada por zn más xn por zn' más x cuadrada por zn'. La ordenamos de la derivada más alta hacia la derivada más baja y nos queda esto que está aquí. X cuadrada zn segunda más x por zn primera más x cuadrada menos n cuadrada por zn. Y si nosotros vemos nuestra colección de ecuaciones diferenciales, esta es la ecuación de Bessel. Entonces lo que hemos hecho en esta clase es demostrar que las relaciones de recurrencia que nosotros teníamos dadas de la manera que están dadas al principio de la clase, pues nos llevan a una ecuación diferencial que es satisfecha por las funciones de Bessel, que es la ecuación de Bessel. No necesariamente tienen que ser las funciones de Bessel. Sí son las funciones de Bessel, pero puede haber otras funciones que satisfagan también las mismas relaciones de recurrencia, estas que están aquí, y que también satisfagan la ecuación de Bessel. Les puedo adelantar, ustedes saben que las ecuaciones diferenciales de segundo orden tienen dos soluciones independientes.
Las funciones de Bessel son una solución independiente de esta ecuación y la otra solución independiente de esta ecuación van a ser unas funciones que se conocen como las funciones de Neumann. Las funciones de Neumann. Y entonces las funciones de Neumann también van a satisfacer esas relaciones de recurrencia y por lo tanto también van a satisfacer la ecuación diferencial de Bessel. Pues les agradezco mucho que hayan venido a esta clase y nos vemos la clase próxima.